Los delfines son inteligentes, sociables, admirados, pero de las 40 especies que existen, un tercio está en peligro de extinción. En África Occidental se capturan y matan. Solo en Ghana, casi 10.000 mueren anualmente a causa de la captura ilegal. Si tienes suerte, pescas 2, a veces incluso uno grande. ¿Por qué se mata a los delfines? ¿Dónde acaba su carne? Un negocio sangriento. Un pueblo pesquero en Ghana. Queremos saber la situación de los delfines aquí. Nos encontramos con Sandra Altheer. Esta bióloga alemana es experta en delfines y trabaja para la organización ecologista Pro-Wildlife. El océano abierto es un paraíso para todas las especies de delfines, pero... Ghana es uno de los principales focos de caza de delfines del mundo. Quiero averiguar cuáles son las razones por las que se cazan delfines aquí. Juntos recorremos la costa oeste de Ghana. Nuestro destino, la zona de Dix Cove. En los mercados de la región hay gran cantidad de pescado y marisco. ¿Pero se sigue comercializando carne de delfín? En los puestos a la vista de todos, Sandra Altheer no encuentra nada. Nos han dicho que ya no podemos venderlo. Las vendedoras se muestran recelosas. Saben que el delfín es una especie protegida. Dudan si mostrarnos o no su carne de delfín. La tienen oculta y deciden que es mejor no enseñárnosla. Preguntamos en otros puestos, sin éxito. Horas más tarde, este pescador nos lleva con él. No sabemos a dónde. Entonces abre su depósito. Pero no me van a detener, ¿verdad? ¿Están seguros? En varios congeladores se encuentran sus capturas de los últimos días. También 2 delfines. Es muy bueno, un delfín de verdad. Esto es carne del mar. Un animal así puede llegar a costar 50 euros. Es el delfín manchado tropical. Aún es común en todo el mundo y mide entre 1,70 m y 2,40 m. En la costa de Ghana nos encontramos con el biólogo Isaac Okiere. Lleva años investigando in situ la situación de los delfines. Con él y unos pescadores nos embarcamos hacia las zonas donde habitan los delfines. Los barcos de madera de los pescadores pasan días enteros aquí, pescando de forma tradicional con redes. Tenemos unas 18 especies en nuestras aguas, entre ballenas y delfines. El delfín manchado tropical y el delfín clímene son los más comunes por aquí. Okiere lleva años luchando contra la caza ilegal. Suele salir al mar para recopilar datos sobre las poblaciones. Tras navegar más de 20 kilómetros por el océano, avistamos un gran número de delfines. Los pescadores saben exactamente dónde buscar. Estoy impresionada por lo grande que es el grupo. Es una experiencia preciosa. Aquí encontramos delfines manchados tropicales. Son animales muy sociables y se acercan con curiosidad a la embarcación. Se estima que quedan unos 3 millones en todo el mundo. No hay que dejarse engañar. Ahora vemos un grupo grande, pero no hay que deducir necesariamente que aún queden muchísimos, sino que pequeños grupos suelen unirse varias veces al año para formar grupos más grandes. Se trata de un fenómeno temporal y limitado, por lo que no se puede deducir de ello que aún queden muchísimos. En las regiones donde se los caza, las poblaciones se están reduciendo. Los pescadores suelen utilizar métodos ilegales, hacen explotar dinamita. ¿En serio? Sí, eso hacen.
Eso empeora la situación. La vida de los pescadores en el mar es dura. Suelen pasar hasta una semana en este barco, sin camarotes, sin protección solar, sin baños. Sacan su almuerzo fresco del mar. Fuera de cámara, también capturan delfines, admiten, tras unas horas de navegación. Conocen todas las especies. Este es bueno, la carne es tierna y sabrosa. Este otro tiene la carne más dura, no está tan bueno. A estos dos los encontramos más a menudo. Son muy apreciados como alimento, por eso sus poblaciones se reducen. Los delfines tienen la desgracia, entre comillas, de que sus poblaciones se evalúan a nivel mundial. Esto significa que los delfines que se cazan aquí no se consideran amenazados a escala global. Pero hay poblaciones costeras que son sedentarias y que son el objetivo principal de los pescadores. Es decir, a nivel local las especies están en peligro, pero a nivel global aún no se consideran amenazadas. En Ghana, desde 2024, una ley regula la protección de la fauna silvestre. Especies que no se pueden capturar, matar ni poseer. Entre ellas se incluyen también los delfines. A nivel mundial solo existen normativas limitadas para la protección de los mamíferos marinos. La Comisión Ballenera Internacional, CBI, se fundó para detener la extinción de las ballenas y regular su captura a nivel mundial. Científicos y políticos se reúnen periódicamente para aprobar normas. Llevamos medio año intentando conseguir una entrevista para saber por qué los pequeños cetáceos, como los delfines, no están protegidos. Solo recibimos una respuesta por correo electrónico. La CBI nunca reglamentó la caza de pequeños cetáceos como los delfines y las marsopas. En la Convención de 1946, en la que se fundó la CBI, no se define qué es una ballena. Algunos países miembros consideran que la CBI solo tiene autoridad para regular la captura de especies de ballenas de gran tamaño. En Alemania, en el Mar del Norte, nos encontramos con una investigadora que conoce bien la Comisión Ballenera Internacional. En el Instituto de Investigación de Fauna Silvestre de Büsum trabaja la bióloga marina Isabel Ávila. Ha participado en reuniones de la CBI y viaja por todo el mundo para investigar los delfines. En la CBI reina la discordia. Ella cree que los representantes gubernamentales deberían pronunciarse a favor de las prohibiciones y las cuotas de captura. Las personas que toman las decisiones a nivel mundial están en la Comisión Ballenera Internacional. Por eso es importante que ésta asuma un papel de liderazgo e introduzca una norma de este tipo. Ávila sabe que los delfines desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Al sumergirse a gran profundidad, remueven los nutrientes del mar. Como grandes depredadores de peces, regulan las poblaciones y mantienen el equilibrio ecológico. Los delfines son seres inteligentes y asombrosos. Son capaces de resolver problemas y también de aprender, y viven en grupos. Este comportamiento cooperativo, el de cuidar a los animales heridos o enfermos, este comportamiento de vivir en equipo, es asombroso. Volamos a Senegal, al delta del Saloum. Aquí la bióloga estadounidense Lucy Keith Jain lucha por la conservación de delfines en peligro de extinción. La acompañamos a un pueblo pesquero. También aquí se captura tradicionalmente al delfín o acaba como captura accidental en las redes de los pescadores. La bióloga apuesta por la sensibilización en lugar de las prohibiciones. Con su fundación Fondo para la Conservación Acuática Africana, ha elaborado un programa para escuelas a lo largo de la costa. En este colegio, el futuro de la mayoría está predeterminado. Las niñas se convertirán en vendedoras de pescado y los niños en pescadores.
La bióloga quiere llegar a todos ellos. Queremos que las personas, sobre todo los niños, crezcan sabiendo que hay que proteger a los delfines. ¿Y por qué es importante? Porque son muy escasos. Sin duda sigue habiendo delfines que quedan atrapados en las redes, probablemente de forma accidental, pero tampoco se los libera. Es más fácil llegar a los niños y cambiar su mentalidad que a los adultos. Se trata sobre todo del delfín jorobado del Atlántico. Aquí tenemos una lista de animales de Senegal. El delfín jorobado se reconoce justamente por su joroba. Está en peligro de extinción. Se cree que quedan menos de 3.000 ejemplares en todo el mundo. El objetivo es sensibilizar a los hijos de los pescadores sobre la conservación de las especies. Es un programa interesante para nuestros alumnos. Estamos en una zona en la que la gente vive exclusivamente de la pesca. Es muy bueno que luego se lo cuenten a sus padres cuando regresan de la escuela. Se trabaja de forma lúdica para que tenga buena aceptación. Como en esta pequeña obra de teatro. Trata de que una familia ya no tiene nada que comer y la mujer regaña a su marido. Él trae un delfín a casa. Pero entonces llega la policía y el delfín debe regresar al agua. Lucy Keith Jen está contenta con la jornada. Estamos muy contentos de poder llevar adelante estos programas educativos. Hacemos reír a los niños y al mismo tiempo les hacemos reflexionar. El propio protagonista de la obra pasó muchos años en el mar. Recuerdo que en el pasado capturábamos y comíamos a los delfines, pero no los vendíamos. Desde que sabemos que son muy beneficiosos para el ecosistema, hemos dejado de comerlos. De vuelta en Ghana. En la costa occidental todavía se matan de forma deliberada unos 10.000 delfines al año o son capturados accidentalmente en las redes. Sandra Alther se mezcla entre los pescadores. Las mujeres en tierra esperan a sus maridos y son quienes venden el pescado en el mercado. Se descargan ejemplares de todos los tamaños y formas. También algunos más raros, como esta mantarraya. Los fileteadores no quieren cámaras mientras hacen su trabajo y nos echan. Probablemente tengan un delfín en uno de los barcos, pero los pescadores están muy preocupados por la cámara. En otra playa podemos seguir filmando. Aquí se descargan tiburones a plena vista. Son una presa muy codiciada. Las aletas se venden a un alto precio en China, pero los tiburones también están protegidos. Ha sido muy interesante hablar con el pescador, porque le pregunté de qué tiburones se trataba, y ni él mismo sabía con exactitud qué especie habían desembarcado. Si los propios implicados no saben de qué especie se trata exactamente, entonces todas las medidas de protección para especies concretas en peligro de extinción resultan muy difíciles de aplicar. Decenas de tiburones muertos en la orilla del mar. Antes de trocear los tiburones, se les cortan las aletas, porque se exportan a Asia. Y la carne de los animales se consume aquí, a nivel local. Al menos la carne también se aprovecha. Tras unas horas en el puerto, los pescadores se van abriendo poco a poco y nos cuentan lo que capturan a diario. Atún, tiburón, delfín, tortuga marina. Luego nos muestran lo que hasta ahora nos habían ocultado. Más tiburones, entre ellos un tiburón martillo y un delfín. Este es un delfín manchado tropical. Se reconoce por las manchas que tiene aquí en el costado. El delfín clímene se ha vuelto muy escaso, así que ahora el delfín manchado es la especie más abundante en esta zona. Pero las poblaciones ya están en declive.
Los pescadores saben que están haciendo algo prohibido. En Ghana está prohibida la matanza y captura de todos los mamíferos marinos, pero también de tiburones y tortugas marinas. Y son tan valiosos para la gente que se tiende a hacer la vista gorda. Sabemos que en todo el mundo hay más de 100.000 de estos. Y cuando ves uno muerto, claro, te entristece. Pero esa es la realidad aquí, la realidad cotidiana. Das ist hier die Realität, die tägliche Realität. Isaac Okiere y un colaborador miden el delfín y le toman fotos. Desde hace unos años, un equipo de colaboradores observa y documenta, en el marco de un proyecto de investigación, todas las capturas en numerosos puertos de Ghana. Para ello se ha desarrollado una aplicación específica. En ella se pueden registrar el lugar del hallazgo, la especie, el tamaño y la causa de la muerte. Los datos llegan aquí, a la Universidad de Costa del Cabo. Isaac Okiere los analiza y los pone a disposición de otros investigadores. Recibimos los datos casi todos los días. Cuando los miembros de nuestra red ven un desembarque, hacen una foto, identifican la especie y la suben a la aplicación. Ya se han registrado ejemplares muertos de casi todas las especies, al menos una vez. De hecho, han aparecido en gran número lugares donde se practican capturas de los que no teníamos noticia. Y eso significa que con esta aplicación podemos conocer de forma mucho más efectiva lo que ocurre en toda la costa de Ghana. Son cifras a las que definitivamente debemos prestar atención y comprobar si no están capturando incluso más delfines de los que habíamos supuesto hasta ahora. También en la estación de investigación de Busum, los científicos llegan a conclusiones similares. Un tercio de todas las especies de delfines está disminuyendo, tal y como demuestran las observaciones y estadísticas de la bióloga marina Isabel Ávila. Además de la caza y del riesgo de morir en una red de pesca, la contaminación ambiental hace aumentar la disminución de las especies. Tenemos que actuar para proteger a los delfines, ya que son un factor importante para la salud del océano. Y no existen normas válidas internacionalmente para protegerlos de la contaminación, de las colisiones con embarcaciones, de la contaminación acústica, de la pesca y de la captura accidental. En Senegal salimos en busca de uno de los delfines más raros del mundo. Se considera prácticamente extinto. Junto con la bióloga Lucy Keith Jean, recorremos el país, atravesamos aldeas y pequeñas ciudades para llegar finalmente a un parque nacional aislado. El extenso y ramificado paisaje fluvial del delta del Salum. Estamos participando en el censo anual de los ecologistas. Se dice que aquí aún quedan algunos ejemplares del raro delfín jorobado o delfín giboso atlántico. Los investigadores lo buscan cada año por estas fechas durante 2 semanas. Hay algunos aquí que cambian constantemente de lugar por todo el delta del Salum. Intentamos comprender estos movimientos. ¿Qué los impulsa a desplazarse tanto? ¿Es por los peces? ¿Se debe a factores estacionales? ¿Existen grupos territoriales? El delfín jorobado es una especie en grave peligro de extinción. Alcanza una longitud de hasta 2,70 metros y se cree que aquí, en el delta del Salum, solo quedan unos pocos ejemplares. Las investigadoras lanzan un transmisor al agua. Estos instrumentos graban todos los sonidos bajo el agua. Los utilizamos para captar los sonidos que emiten los delfines y los chasquidos que hacen cuando comen. Los dejamos instalados hasta 6 meses. Cuando colocamos la grabadora por primera vez en 2021, no pudimos ver ningún delfín por aquí. Pero cuando recuperamos la grabadora, se los oía, ya desde la primera noche tras haberla colocado.
Para nosotros fue sorprendente, porque en ese momento supimos que estaban allí, aunque no los hubiéramos visto. ¿Cuántos habrá aquí todavía? ¿Y cómo ha evolucionado la población? Empieza el minucioso trabajo de contar, y entonces... ¡Mira! Ahí hay una madre con su cría. A diferencia de otros delfines, los jorobados no son tan curiosos ni confiados y suelen mantenerse a cierta distancia de la embarcación. Solo salen a la superficie brevemente y de forma discreta para respirar. Las imágenes submarinas de los delfines jorobados como estas son escasas. Sin embargo, las dos investigadoras cuentan con años de experiencia en filmación y fotografía. Están satisfechas con el resultado. Ahora comprueban si han descubierto nuevos delfines. Intentamos captar las aletas dorsales, ya que pueden presentar cicatrices y marcas únicas. Y eso lo utilizamos como una huella dactilar para identificar a cada individuo. Se les asigna un número y luego se lo incluye en nuestra base de datos. Aquí, en el delta del Saloum, un parque nacional protegido por el gobierno de Senegal, se han identificado ya casi 200 ejemplares, y ese número crece por ahora, pero los investigadores dudan de que el delfín jorobado pueda sobrevivir. Hemos pensado que algún día podríamos crear un refugio aquí, en Senegal. Incluso hemos elaborado un plan para cerrar uno de los canales de manglares y ponerlo bajo protección en el futuro. Y de esta forma tendríamos un refugio para estos delfines. Eso podría funcionar. Los delfines se mueven en un radio muy reducido por el delta del río. Pero por ahora los ecologistas siguen apostando por su labor de sensibilización entre los pescadores y sus hijos. En la costa de Ghana la situación es diferente. Aquí se matan cada vez más delfines. Estamos allí con la bióloga Sandra Altear para entender por qué. Ella lleva años estudiando la caza ilegal de delfines. Una de las causas es que los pescadores capturan delfines para utilizarlos como carnada, para pescar tiburones, que son aún más lucrativos. Primero se mata a los delfines, luego se trocean en el mar y se utilizan como cebo. Por esa razón, la captura de delfines pasa totalmente desapercibida y es imposible conocer las cifras exactas. Ese mismo día vemos cómo se descargan docenas de tiburones que también están protegidos. Hay que entender que aquí la gente se encuentra en una lucha por la supervivencia. La pesca está en declive y eso es grave porque esa es su fuente tradicional de proteínas. Por eso es difícil hablarles de la protección de las especies, mientras que su preocupación diaria es la comida para la familia. Y nosotros, en los países industrializados, también somos responsables de la sobrepesca. Muchos pescadores se enfrentan a los altos precios de la gasolina y a la cada vez menor cantidad de peces. El investigador Isaac Okiere sabe que muchos luchan por sobrevivir y compiten en sus sencillas embarcaciones de madera con las flotas industriales de alta mar, sobre todo con los chinos que navegan aquí bajo bandera falsa. En controles aleatorios se constató que casi el 100% de los peces a bordo de estos barcos de arrastre eran aún demasiado pequeños y, por lo tanto, habían sido capturados ilegalmente. Hay cerca de 12.000 botes pesqueros tradicionales en Ghana que capturan unas 170.000 toneladas de pescado al año. Frente a ellos hay 76 arrastreros, en su mayoría de propiedad china, que oficialmente capturan 37.000 toneladas de pescado. Pero si se cuentan las capturas ilegales, sus cantidades se acercan a las de los pescadores locales. Las poblaciones de pequeños peces como la caballa o la anchoa han disminuido mucho. Como consecuencia, también han disminuido las poblaciones de los peces más grandes que viven de ellos.
Según los datos de la organización ecologista EJF, los ingresos de los pescadores artesanales de África Occidental han descendido por este motivo hasta un 40% en la última década. Durante nuestro rodaje constatamos las causas. Hoy regresan varias embarcaciones sin pescado. Y eso tras 5 días de travesía por el océano. Las vendedoras en tierra están desesperadas y compiten por los pocos pescados. También Ben, que tiene su propio barco, nota que la situación se está volviendo más difícil para todos aquí. Las cosas han cambiado. Antes salíamos y pescábamos mucho, pero últimamente ya casi no hay pescado. Es difícil encontrarlo. Se ven muchas canoas fondeadas porque no tienen dinero para la gasolina. Esto está arruinando nuestro trabajo. A veces no pesco nada, pero atrapo un delfín. ¿Debería tirarlo entonces? No, me lo llevo. A veces nos lo comemos y otras veces lo vendemos. Depende del tamaño. Los delfines, como él mismo dice abiertamente, son bienvenidos, ya sea como carnada o como alimento. La pobreza es el problema. Es imprescindible que la gente cuente con fuentes de ingresos alternativas, porque tal y como está ahora la pesca, se necesita sin duda un cambio de rumbo. Y lo que también necesitamos urgentemente para poner fin a estas irregularidades es que se aplique la ley con rigor. Las leyes ya están ahí, pero hay que velar por que se cumplan. Vamos a ver qué papel desempeña el delfín en la dieta de una familia del puerto. El marido, pescador con varias embarcaciones y empleados, captura delfines con regularidad, como él mismo admite. No solo como cebo para tiburones, sino también para su familia. La carne de delfín manchado tropical se considera muy sabrosa. Aquí no hay controles. Una vez a la semana pescamos un delfín. Está rico. Tradicionalmente la familia come de todo lo que se pesca. El ingreso medio aquí es inferior a 200 euros al mes. Se está barajando la posibilidad de desarrollar aquí también un tipo de ecoturismo marino. Esto significaría que los pescadores, en lugar de pescar y cazar delfines, salieran al mar con turistas para ver delfines en libertad. Pero se necesitaría una gran inversión. Y se necesitarían pescadores lo suficientemente audaces como para abandonar sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, en Ghana aún se está muy lejos de eso, como pudimos comprobar. Mientras los mares sigan siendo explotados por flotas pesqueras extranjeras, y por ello muchas personas carezcan de los medios para sobrevivir, el delfín seguirá siendo un alimento, y la cacería ilegal continuará.